regresó finalmente el embajador Orlando Viera Blanco para hablar de todos los temas que tenemos pendientes. La lista es larga, Andrés. Hoy me recordabas dos con el embajador porque queremos saber qué está pasando. Pues, estábamos hablando en la pausa comercial del caso de Alex Saab y Raúl Gorrín. Alex Saab, empresario colombiano que fue hasta el otro día ministro de Industria del gobierno de Delcy Rodríguez. Fue destituido por Delcy Rodríguez, para decirlo así, y estuvo preso entre el 2021 al 2023 aquí en los Estados Unidos, hasta que Biden tuvo la buena idea de enviárselo a Maduro como una suerte de recompensa en un intercambio por prisioneros norteamericanos que estaban allí, los tenía Maduro. Esa es una noticia, más todo lo que está pasando en Venezuela. Orlando, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, un placer un saludo a toda vuestra gran audiencia en la radio. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Empezamos. ¿Cómo ves el tema de Delcy todavía? Delcy y los suyos, incluyendo a Diosdado Cabello en el poder, y cuánto más dilataría el proceso para que la oposición empiece a jugar un papel real, empezando por María Corina Machado. Sabes que quiero hacer referencia, ya que lo has traído a colación, sobre las detenciones de estos dos señores, Saab y Gorrín, porque fíjate que ha habido una suerte de exigencia de algunos actores de la oposición que han dicho que sin restitución de derechos civiles, políticos en Venezuela, derechos humanos, es difícil concebir, ¿no?, una transición, llamémosla por lo pronto, sostenible. Pero lo que queda en relevancia y en evidencia es que hay jugadas que no se cantan. Claro. Que hay movimientos políticos, como sucede en un tablero de ajedrez. Hay fichas que tú mueves y no sabes la trascendencia de ese movimiento hasta que se lleva a cabo. Esta detención, por ejemplo, de estos señores, si se confirma incluso que puedan ser eventualmente trasladados a Estados Unidos, parece que están en manos de la FBI, confirma quién tiene el control y la autoridad en este momento en el país. Yeah. Y ese control y autoridad lo tiene Estados Unidos, y cuando asesta un golpe de esta magnitud, pone en alerta, en advertencia, a todos aquellos actores que, si creen que pueden jugar con algún tipo de saboteo de lo que se denomina la estabilización, tratar de ganar tiempo, o de pronto creer que se pueden atrincherar en el país, pues bueno, ahí están. Los derechos civiles y políticos y los derechos humanos en Venezuela se comienzan a restituir por la imposición de la autoridad y de la ley, y gusten o no nos guste, quien está dirigiendo ese partido es Estados Unidos. Claro. Entonces tú me preguntas por Delcy. Delcy o obedece o se va. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que Delcy es una secretaria de campo, de oficina. Desde el punto de vista práctico, es un resultado del realpolitik, ¿cómo no? Es una ficha que tiene que cumplir con una agenda, con un menú. Que negoció con el gobierno americano desde antes que se llevara a Maduro. Pero no debería haber tomado más acción. Por ejemplo, ha hablado sobre el tema de la amnistía de los presos políticos. ¿Dónde está todavía? Dice que se le iba a mandar a la Asamblea Nacional, que la preside su hermano Jorge Rodríguez. Por decirte una cosa, no hemos visto tampoco ningún... El discurso interno de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez sigue siendo el mismo del abanderamiento. Lo mismo pasa en el caso de Cuba, que es otra historia. Es decir, un discurso doméstico para la galería y otro con la realidad. No debería haber habido, al menos públicamente, algún mensaje de Delcy, si está siendo una secretaria de Estados Unidos. Oye, la oposición, reconocemos, estamos en este proceso, va. Eso no ha ocurrido, Orlando. Bueno, te doy un breaking news, que al tiempo que estabas conversando y debatiendo con Andrés, se acaba de promulgar la ley de amnistía. Ya. Esta ley de amnistía obviamente está siendo eventualmente también criticada por sectores de ONGs, porque
Está bien que una ley de amnistía genere un perdón y un proceso de reconciliación, sobre todo con las verdaderas víctimas del país, que es la oposición y sobre todo la reprimida, la que está encarcelada, perseguida, la que han tiene muchos asesinado. apellidos, según leyó Andrés ahí, esa ley. Exacto. El tema es que pretenden con esa ley que también de alguna manera... exonerar a los otros. Exactamente. Entonces no puede ser. Claro. No puedes igualar los criminales de lesa humanidad, que por cierto una ley de amnistía no contempla, y no lo contempló, y cuando lo quiso contemplar en Chile o Argentina en su momento, o incluso en España, pues tan solo años más tarde fue anulado. Pero todo forma parte de un proceso de decantación. En cuanto a lo que tú comentas, de que habría una diferencia entre esto de obedecer y la narrativa que ellos mueven, yo no subestimo para nada que incluso la narrativa que ella eventualmente usa frente a sus camarillas, a lo interno de Venezuela, venga también como libreto autorizado de Pennsylvania Avenue. Eso es posible, ¿verdad? Porque Pennsylvania Avenue lo dice el embajador porque es la dirección de la Casa Blanca en Washington, D.C. Exactamente, 1600, ¿no? Así es. Porque lo que sucede allí es que el guión está igualmente elaborado para que a lo interno de Venezuela ella siga logrando un mínimo de obediencia. Y no se le descosa los cabeza lo loca del chavismo. Y no suceda lo que quiere precisamente evitar la estrategia en ese ajedrez norteamericano de estabilización. Estabilización que es control que es autoridad. Claro. Yo primero tengo que poner autoridad desde que llego a Maiquetía, pasando por las aduanas, continuando después, subiendo por la carretera de la autopista de La Guaira para llegar a Caracas y llegar a Miraflores. Todo ese proceso tiene que ser progresivamente liberado para evitar, por ejemplo, que los inversionistas que quieran llevar sus maquinarias, quieran llevar e instalarse en Venezuela, sigan recibiendo el trato corrupto que hasta ayer se recibía en las aduanas pagando, digamos, fortuna para hacer, digamos, no necesariamente pagar derechos y aranceles, sino favorecer el reparto de corrupción. Eso está siendo rápidamente desmantelado. No es fácil, porque son muchos años de criminalidad, hay una cultura del crimen, pero hasta me han contado que cuando en Maiquetía, por ejemplo, llegó la valija diplomática e intentaron esperar que llegara la Guardia Nacional para eventualmente cumplir el protocolo de descarga, inmediatamente le dijeron, ustedes se van de aquí. Los americanos. Ya. Le dijeron a la guardia y el señor tuvo que dar su vuelta, acostumbrado a reprimir, a oprimir. Qué bueno. Entonces, eso empieza a respirarse poco a poco en el país, pero lo respira Delcy también. Claro. ¿Y cómo ves? No, y Cabello también. Esta semana hizo su aparición en el terreno, como dicen los americanos, de Phil, una experimentadísima diplomática. He leído bastante sobre ella, Laura Dow, que ha llegado, ella estuvo en Nicaragua, estuvo en Honduras, estuvo en México, es decir, y Estados Unidos ha movido hacia Caracas a una ficha de peso, a una ficha de la diplomacia que ha estado en muchas partes del mundo, y se sentó con Delcy Rodríguez. Es decir, lo que Estados Unidos está tratando es de establecer finalmente la embajada, restablecer, porque no existía, dado que no había relaciones diplomáticas directas, en Caracas. ¿Tú crees que sea la interlocución directa lo que marque los pasos siguientes, lo acelere en cuanto a lo que estaba señalando en este proceso de estabilización? Sí, yo creo que en Venezuela, si cabe el comparable, llegó una suerte de señora Doug, doña Bárbara a la inversa, ¿no? No a la venezolana. Donde ahora el orden ya no es el orden de la sabana, el orden de la revolución roja-rojita, el orden del rule of law. Okay. Ahora viene diseñado directamente, te decía, de la Casa Oval. Y aquí el discurso, la narrativa del señor Rodríguez, de Delcy, etcétera, viene ajustándose a un discurso que incluso a veces es hasta preocupante en el sentido de que es sumiso. Digo preocupante porque tampoco subestimemos las capacidades, la elasticidad a veces de esta gente de ajustarse a las circunstancias. Claro. ¿No? Ves a un Padrino López, por ejemplo, hablando de paz, hablando de
de unas Fuerzas Armadas que lo que están es apostando a la reconciliación de un país. Pero si es que ayer estuviste reprimiendo un país. Claro. Las Fuerzas Armadas demostraron que solo pueden utilizarse para reprimir un país, no son capaces de defender tanto, que han hecho alaraca de la soberanía y no fueron capaces. ¿Por qué dejan a Cabello? Si Delcy, a ver, mucha gente me ha dicho, bueno, Delcy finalmente, sea por omisión o por comisión, se convirtió en un activo de la CIA. O sea, cuando digo por omisión es involuntariamente, pero en los hechos, el resultado después de la captura de Nicolás Maduro es que Delcy, ella misma lo confesó, dijo, oye, nos dijeron en 15 minutos, si ustedes no hacen esto, los matamos a todos. Delcy es lo que dice el embajador. Delcy está cumpliendo un libreto. Y lo está cumpliendo hasta ahora puntualmente. ¿Por qué dejan a Diosdado Cabello? Bueno, yo creo que allí, te lo digo de esta manera, muchos venezolanos nos preguntábamos y hemos ido digiriendo esta incomodidad que significa coexistir con el antiguo régimen, no genera una ruptura, claro, y lo que llamamos en criollo que no haya habido una caída y mesa limpia, ¿no? Ya. Entonces no puede haberla, porque vamos un poquito al pragmatismo y les pregunto yo a ustedes, que tengo complejo del abogado del diablo y a veces de moderador, ¿qué le resulta más fácil específicamente a un hombre como Donald Trump? Tener una serie de actores del antiguo régimen absolutamente sometidos a una autoridad, porque Donald Trump tiene la legitimidad de ir, por ejemplo, a una segunda ola de enforcement y de diplomacia coercitiva, o de pronto ir de inmediato a lo que sí nos gustaría, pero que podría generar una situación, digamos, de fragilidad de inmediato, unas elecciones con legitimación de poderes y se instala de una vez. O un gobierno, ¿pero por qué? Un gobierno democrático. ¿Por qué? Has tocado un punto esencial. Pues deja que termine la pregunta. ¿Cómo hace el presidente Trump en ese caso realmente para garantizar a lo interno que no haya un desbordamiento de quien todavía tiene el control de las Fuerzas Armadas, de los colectivos y de los colectivos, que sí pueden generar un saboteo interno, más no pueden generar una respuesta a los Estados Unidos? Ese es un tema que pareciera está generando, digamos, una comprensión de lo que se ha denominado una transición sin ruptura absoluta del antiguo régimen. ¿Me obedeces o te vas o me legitimas a mí para continuar mis procesos de enforcement? Tú me preguntabas por qué dejan a Diosdado. ¿Qué? Bueno, porque Diosdado está absolutamente neutralizado. Él intentó ya el primer día siguiente, el día siguiente al 3 de enero, intentó algo que fue una chapucera, tratar de salir y dar una demostración de una caravana de policía y de poder y un intercambio de tiros, y aquello fue un desorden. Y se dio cuenta rápidamente, bueno, mira, vuelves a repetir esto y te sales de este guión. Y se lo dijo Trump. Y vas a tener unas consecuencias que esas peores a las consecuencias que recibió Maduro y Cilia Flores. Pero en ese esquema, ¿por qué te lo preguntaba? Porque es un esquema que puede darse de alguna manera con cierta similitud al caso cubano. Son 27 años ustedes contra 67 años nosotros. Esa fórmula, en el caso de Venezuela y Cuba tienen muchas similitudes y grandes diferencias en sus estructuras de poder, incluso de origen. Y de represión. Incluso de origen. El régimen cubano es un régimen totalitario articulado de arriba a abajo, estructurado en 67 años, desde el punto de vista militar, ideológico, todo. En el caso de Venezuela, que no llegó al poder por las armas Hugo Chávez, es una camarilla amplia que se ha apoderado como una mafia, lo ha dicho Andrés aquí. Pero en el caso de Venezuela, al tú tener una oposición todavía viva que participó en unas elecciones por enésima vez, y esta la ganó ampliamente el 28 de julio del 2024, y que es reconocida por la sociedad, y que es reconocida, yo digo, ok, ¿y por qué no poner, no digamos unas nuevas elecciones, nada, es un gobierno de facto que asuma, tú que eres jurista, los tres poderes del Estado? Y gobierna con las garantías básicas individuales y punto, hasta que eso se reconstruya. Porque mantener ahí a esa estructura tan grande, porque a diferencia de Cuba, esa gente todavía puede manejar un dinero. A Cuba se le está cerrando. Esa gente podía manejar un dinero ampliamente, los Vladimiros Padrinos, los Diosdado Claro, pero Cabello. lo que él dice es que justamente Estados Unidos lo que está tratando es, en este proceso,
de tratar de conciliar o de que en el proceso aquellos actores como Cabello que pueden desencadenar una dinámica violenta o una dinámica de ruptura, que se sumen al proceso y contribuyan a la transición. Fíjate, ¿qué es estabilización? ¿Cómo uno está comprendiendo lo que llaman estabilización, recuperación y transición democrática? Estabilización es decantación. Sin duda. Es depuración, es purga. ¿Es purga? Es una purga. Y creo que se está llevando a cabo esa purga. Cada día amanecemos de pronto con algo que los mismos venezolanos hoy no eran capaces de creer. Que te llevan a cabo una captura de estos señores que hemos mencionado. Es que está latente de Alex Saab del señor Saab de Gorrín. Sí, y de Gorrín. Bueno, esto te dice que en cualquier momento podrían haber capturas de actores, camarillas, del régimen de Caracas similares. Entonces, esto te genera un proceso de purga que va como por varias vías, ¿no? Una es capturas puntuales que realmente Estados Unidos no tolera, de pronto sigan por libre. 2, purga en el sentido de obediencia absoluta y no perder para nada el control de las reformas que están llevando a cabo. Aquí hay algo interesante que tú acabas de mencionar. A mí me gustaría ver pronto, en ese proceso de estabilización, y ya lo ha hablado la Casa Blanca, un cogobierno. Un cogobierno, facto, claro. Bueno, entonces yo creo que después de este proceso de decantación, que va mucho más rápido de lo que somos capaces a veces, no de creer, porque ya se está creyendo con esto que pasó, por ejemplo, entre ayer y hoy, la ley de amnistía. ¿Cuándo concebías tú una ley de amnistía que, por cierto, va cronológicamente al 98 hasta acá? Desde cuando llegó Chávez hasta ahorita. Todos los que han sido presos políticos van a ser liberados y ahí hay una discusión moral y ética en este momento. Bueno, un momentico, pero no me le generes una patente de protección tutela y corso a los criminales de lesa humanidad del propio régimen. Y cuando lo dice cualquier ONG venezolana, es que la Casa Blanca lo está respaldando. Porque el primero que va por la captura de que o bien han cometido delitos criminales de mafias internacionales por lavado de dinero o por blanqueo o por cualquier delito de corrupción, como criminales de lesa humanidad, en eso está la agenda de decantación. Yo creo que con la velocidad que van las cosas, podemos ver de pronto, una actuación cogobierno de actores, tanto, ¿qué es cogobierno? A lo mejor te amanece dentro de pronto, Miguel, Andrés, un funcionario o un actor de la oposición siendo contralor. O canciller. O siendo diplomático, o ocupando la Fiscalía General de la República. Ese es el menú que va depurando y decantando. A una velocidad que no por verla no quiere decir que no va a suceder. No sé si a la vuelta de la esquina, pero está en proceso de decantación. Tiene su riesgo. Esa cohabitación, jugar a la cohabitación tiene su riesgo. Sin duda. Incluso a mediano plazo. Porque quiere decir, por ejemplo, en el caso nuestro cubano, llegas a una negociación parecida, vas a permitir que uno de esos funcionarios, José Luis Tapia, uno de los funcionarios del Partido Comunista de Cuba, el día de mañana pueda jugar ese papel también. Y entonces tenga que un opositor, un José Daniel Ferrer, un Rosa María Payá, cohabitar con esos tipos, no es fácil, ¿eh? Porque en los periodos de transición hacia la democracia en América Latina, no recuerdo un caso así. Ni el de México, ni el del año 2000 cuando Vicente Fox le gana al PRI, ni el de México. Había unos factores económicos, que la sociedad no se desintegraba, en fin. Lo de Cuba puede ser un poco más complejo porque justamente es más viejo y hay más deudas pendientes. Y hay una base de injusticia mucho mayor, porque es mucho más tiempo. Y porque la sociedad venezolana por lo menos pudo retener una cierta actividad económica más o menos independiente. Pudo tener una oposición que, aunque fue perseguida y diezmada, se contaba con algunos mecanismos de expresión que se hacía reconocible en la sociedad. Yo no creo que nadie dude en Venezuela que María Corina es la líder de la oposición. Nadie lo duda. La fórmula represiva cubana hasta el día de hoy fue una forma represiva
de caja, paredón y de cárcel, de represión y muerte. La venezolana fue un poco una mezcla también de represión, encarcelamiento, pero también reparto petrolero, ¿no? Exacto. Ahí hubo otro tema. Ahora, me voy a quitar la cachucha de diplomático y voy a asumir un riesgo. El riesgo de responderle a Miguel y a ti, Andrés, lo siguiente. Yo creo que estamos en presencia con esto que han denominado, y no se equivoquen con llamarla peyorativamente, la doctrina Monroe-Donald Trump, o Donroe. Es un antes y un después muy importante, porque si tratamos de responder difícilmente a la pregunta por qué 67 años de represión sí que hayan desenlaces en Cuba, y me he quitado la gorra que me cuesta quitármela porque quiero respetar a las Naciones Unidas, quiero entender y quiero justificar la presencia de la Carta de las Naciones Unidas, quiero entender y comprender a la Organización de los Estados Americanos y a los organismos multilaterales. Pero si han habido tantos años de impunidad, donde una diplomacia cubana, por cierto, y la viví en Canadá siendo embajador, que es muy hábil en el manejo del discurso. Decías tú hace unos minutos, Andrés, que al tiempo de que Cuba está absolutamente, digamos, desbordada, desplazada, en absoluta miseria, pretenden echarle la culpa de eso, entonces, a los agresores imperialistas y a los opositores que se prestan a eso, cuando sabemos ya que son 67 años de destrucción. Llegó Trump y dijo, no, las aguas internacionales no son para abusar de ellas. Y la verdad que no es que esté diciendo que me importan o no, simplemente están diciendo, por aquí no pasa, digamos, algo más que ponga en riesgo, sea narcotráfico, sea tráfico de armas, sea tráfico de lo que tú quieras, si esto pone en riesgo la soberanía de los Estados Unidos. América, pero los americanos tienen esa dimensión. Esa dimensión policial de enforcement es algo que no había sucedido. No. Y no había sucedido ni siquiera con el más extremo de los republicanos. No, jamás. Y obviamente no sucedió con el Partido Demócrata. Creo que aquí estamos en presencia quizás en este trienio, estos 3 años que le quedan a Trump, producto de lo que hemos llamado una diplomacia coercitiva de enforcement que se desmarcó de comisiones de Naciones Unidas, de los principios de no soberanía, de los principios de no intervención. Fíjate que hoy yo estaba leyendo y hay signos de eso. Desmarcado de Naciones Unidas y todo eso. Trump hoy tiene sentado, vamos a ver en qué para, a Irán para hablar de conversaciones nucleares. Las conversaciones nucleares. Lo tiene sentado. Los iraníes ahí sentados tratando en Omán, enviando señales. Oye, yo quiero hablar, yo quiero ellos. Y acaban de anunciar que se encamina con Rusia al restablecimiento de los acuerdos militares, al restablecimiento de los controles respectivos, sin Naciones Unidas de por medio, sin nada. Él y enviando a veces ni siquiera a un canciller, enviando a un negociador. Pero Andrés, tiene loco a Díaz-Canel, lo carga de carrera, que tiene que salir a responder en esa narrativa dialéctica que a nosotros nadie nos presiona. Pero ¿cómo que nadie te presiona? Si tienes un país ya literalmente en la oscuridad, en el hambre y casi que a tiro de un posible estallido, donde la Casa Oval, seguimos con Pennsylvania Avenue, sabe perfectamente cuál es la precariedad. Este es un hombre que entonces sabe negocia con leverage. Trump sabe perfectamente cómo él tiene el balance y tiene el control de la debilidad del contrario. Y en ese momento creo que vamos a ver, te iba a comentar, en lo que queda de trienio, quizás la libertad absoluta del pueblo cubano, producto de esta estrategia. Yo creo también. Un efecto dominó. Creo que si no es ahora, no es nunca. Vamos un momento a una pausa. Y vamos a compartir con ustedes. Pero el análisis de hoy es muy importante, señores, porque estamos hablando del fondo de 2 regímenes totalitarios que se han impuesto. Uno es hijo del otro. En el caso venezolano, es hijo del cubano, 67 y 27 años respectivamente. Y el tema de fondo, lo que está explicando el embajador aquí,
desde el punto de vista de lo que llamaban los alemanes la Realpolitik, desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista de la diplomacia y de los intereses de los Estados Unidos, lo que él está explicando es la actuación, cómo ha sido el gobierno de esta administración, la doctrina Donru. Claro que nosotros aquí hemos hablado en esta mesa 20 veces, Andrés, nos preocupa el caso de si esto se aplica, como tú le dijiste, la hoja de ruta, etcétera. Pero, embajador, te quedaste explicando un poco esto, dijiste la diplomacia coercitiva, fue el... Claro, porque vamos a hablar un poco de la historia cubana, no soy experto, pero ustedes me ayudan. Cuba se hace un país independiente por allá por 1898, Primera República 1902, ¿no? Con Grau. Así es. De pronto tiene un desarrollo urbano que fue la primera potencia de Latinoamérica. Sin duda. Con redes ferroviarias que se veían quizás solo en Estados Unidos, centros azucareros que realmente convirtieron a Cuba en la primera economía del hemisferio. Unos desarrollos urbanos con Machado, amén de las críticas que pudiese tenerse, y con Batista. Sí, sin duda. Pero una cosa, bueno, el Capitolio, los bulevares cubanos, no conozco La Habana, pero me encantaría. La cultura comercial que se desarrolló. Y de pronto esto, desde el 58 a la víspera, totalmente devastado. La humanidad ya ha tenido suficiente testimonio de cómo es capaz de devastarse una nación como la nación cubana. Además, déjame decirte un detalle, porque hablan del imperialismo y de la explotación. El 75% del azúcar estaba en manos cubanas. Pero que sí, que lo sé. Entonces, un proceso realmente lo que vivió Cuba, digamos, grandioso en términos de urbanidad, de desarrollo. No estamos ahora para, igualmente hay hechos críticos en cuanto a aspectos, obviamente, de derechos civiles y políticos, pero es la época. Pasan 67 años y ya vemos lo que pasó con la hermana nación cubana. Pasan 27 años y Venezuela, que es el país que ha tenido la movilización social más importante, según cifras de CEPAL, en Latinoamérica desde 1914 hasta 1998, donde además solo Chávez administró en 10 años 1914 a 1998 con la llegada de Chávez, pero te digo más, desde el año 2006 a 2013 que muere Chávez, manejó 1.4 trillones de dólares en ingresos, donde en Venezuela todavía no existe ni siquiera una red ferroviaria de las anunciadas terminada y culminada. Bueno. Se calcula que un tercio de eso se fue en corrupción. Un tercio, 400, de 1.4 trillones 400 mil millones de dólares se han ido en corrupción y todavía no estamos hablando de los programas absolutamente irresponsables de Chávez en cuanto a la ideologización de un hemisferio. Te sigo comentando. La moneda, el bolívar, cuando Chávez llega al poder, era equivalente $1 a 500 bolívares. $1 es equivalente hoy a trillones de bolívares. Le quitaron 14 ceros a la moneda. En Venezuela se vio una hambruna que ni Cuba la ha tenido, al estilo Somalia. 11 millones de venezolanos, un tercio de la población en situación de hambruna. Crisis humanitaria severa. Y el contador en marcha, porque esto no está resuelto. Un país petrolero sin petróleo, sin gasolina y sin luz. La humanidad, en pleno siglo XXI de globalización tecnológica, donde nos enteramos lo que sucede en cada esquina, ya tiene suficiente información. Claro. Y me decía Andrés ahorita en el corte que los alemanes, desde la Alemania del Este, se dieron cuenta, y ya hoy son los primeros en que lo promueven, que el comunismo, que el socialismo es absolutamente retórica, pero también es destrucción, pero también es represión. Esto despierta de pronto, y decía Andrés, y perdóname que te vuelva a citar, Andrés, se encontraron con otro animal político. Se encontraron con un señor, porque no estamos hablando ni bien ni mal de Trump, se encontraron con otra figura política que comprende que en tiempos de modernidad, digamos, uso abusivo de la retórica, de los principios y de los postulados básicos, ciertamente, como los derechos humanos, no pueden coexistir de lado de regímenes de esta naturaleza, que acabaron con una nación como la cubana y acabaron con una nación también indestructible como la venezolana. Sí. Ahora, esto toca que lo asimilen también
toda una comunidad de pensadores, de intelectuales, de diplomáticos, de colegas, abogados, de activistas de derechos humanos, porque cuando se dice a todo gañote, no, primero restauremos derechos civiles, políticos y humanos en Venezuela y después vamos entonces a entendernos en lo económico. Eso suena muy bien desde el punto de vista retórico, claro. Pero aquí lo que tiene que venir primero es un proceso, digamos, de restauración de la ley, claro. Del sentido de respetar la ley. Y esto es lo que este señor está tratando de interpretar, una nueva concepción del orden público internacional. ¿Para qué me sirve un protocolo del Estatuto de Roma, creadora de la Corte Penal Internacional, donde se establece que los derechos humanos están por encima de las soberanías de cada país y de la no intervención? Así es. Cuando esto se invierte a cada momento para justificar lo injustificable en Venezuela términos de no es represión. Signataria del Estatuto de Roma. Sí, cómo no. Venezuela es signataria del Estatuto y Diego de Roma. Arria, un gran embajador nuestro, fue el promotor y prácticamente el fundador de la Corte Penal Internacional en el 2002, que cumple 23 años. Te decía en el corte, yo únicamente tengo más de 2.000 incidencias por crímenes de lesa humanidad radicadas en la Corte Penal Internacional desde el 2018. Y siendo embajador, Canadá fue la primera que denunció un referéndum, se llama remisión en español, contra Maduro. No hay una orden de arresto. Para que venga un fiscal de pronto y lance una orden de arresto contra Netanyahu a la par del propio Putin o a la par de Obama, y haciendo una equiparación que no toca. Esto entonces no es cuestión de analizar, le decía yo a algunos periodistas en Montreal, no analicemos el tema de Venezuela y Cuba porque nos caiga bien o nos caiga mal un determinado actor político. Analicemos las cosas históricamente por lo que fue la devastación cubana, la devastación venezolana y lo que un hombre que nadie anunciaba y creía que iba a poner a Venezuela y Cuba en la agenda, la puso. Y dijo América para los americanos. Bueno, si esto significa América para los americanos, que es restaurar las democracias en Cuba y Venezuela, devolvernos la libertad, la ilusión y el regreso a casa, pues entonces tenemos que realmente agradecerlo. Saludar, claro. Y saludarlo. Sin duda. Y celebrarlo. Ahora, ya en lo personal, ¿te sientes optimista con el proceso en Venezuela? Yo me siento cada vez más optimista porque es un optimismo que además me sorprende cada día. No soy capaz a veces de anticipar hasta dónde está llegando la profundidad de saneamiento, de evicción y de purga que hemos hablado hoy. Creo que cada día que suceden cosas en Venezuela, que se entera uno de las que no se publican, sobre la autoridad que se está restableciendo, así sea producto de una fuerza, de un agente externo, creo que es importante no solamente para Venezuela, sino para un proceso de reestabilización de todo un hemisferio que durante décadas ha estado igualmente penetrado, confundido y desmantelado por esos ejes del mal que, por cierto, nacieron en lo que se denominó el Pacto de La Habana, claro, de 1988. Sí, eso es cierto. No, Cuba es la matriz de todos esos fenómenos. Cuba es la matriz de todo después del Foro de Sao Paulo. Cuba es sacando a Cuba o sea, sacando esa ecuación totalitaria, América Latina coge otro rumbo. Lo está cogiendo aún con Cuba ahí. Lo está cogiendo porque también Cuba ya no tiene los recursos de antes. Cuba ya no tiene... tiene los suministradores de antes. Claro, cuando tenía antes a la Unión Soviética detrás, pues Cuba podía mantener este foro aquí, este foro allá, invitaban a los intelectuales de América Latina a un simposio en La Habana, se pasaban un mes todo el mundo comiendo y tomando y disfrutando. Todo eso se ha ido... Andrés, ¿tú sabes cuánto ha significado el acuerdo energético firmado por Chávez y por Fidel en el 2003? Tremendo. Por aporte de petróleo desde el 2003 a la fecha. 55.000 barriles diarios de petróleo. Entre 55.000 y 100.000 barriles regalados. Si haces una matemática, $40, digamos, promedio el barril. No, más. Más. Y en su petróleo momento, venezolano. Claro. Y si la matemática te da un promedio de 4.000 millones de dólares año, por decirte una cifra, y lo multiplicas por los últimos 20 años, son 60.000 millones de dólares que, por cierto, no los consume Cuba. No los consume. El 80% de ese petróleo lo revende el régimen castrista. Los cubanos no encendieron la luz con ese petróleo. Ni tampoco mejoraron su calidad de vida. Para nada. Orlando, te quiero aprovechar porque empezamos aquí esta conversación esta tarde sobre los casos de Alex Saab y Raúl Gorrín.
si, como se ha dicho, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, es quien está llevando, porque no es lo mismo que haya actuado la CIA que el FBI. El FBI es el brazo, digamos, el brazo policial, para pintarlo fácil, de las cortes. Del aparato judicial de los Estados Unidos. Quiere decir que este tipo que estuvo guardado aquí y que Biden tuvo a mal devolvérselo a Nicolás Maduro, el caudal de información que tiene ese tipo, en el caso de Alex Saab, y me imagino que en el de Gorrín también, con los nexos y posibles inversiones, lavado de dinero aquí. ¿Por qué el FBI, por qué Estados Unidos está atrayendo ahora a estas dos figuras? ¿Cuál es el sentido político en medio de esto que has descrito de las purgas? Bueno, primero hay un sentido de contrabalance a lo interno. Hay que recordar que estos sujetos son personas allegadas precisamente a quienes Estados Unidos capturó el 3 de enero, a Maduro y a la señora Flores. Eso es un mensaje en doble sentido también para la señora Rodríguez, quien funge más que de presidenta, funge de correveidile de Pennsylvania Avenue. Entonces, a partir es la gobernadora, la interventora. Por decirlo así. Sí. Entonces, esto es precisamente lo que puede igualmente sucederle a aquellos que, siendo afectos del eje de los hermanos Rodríguez, de pronto jueguen a dejar de serlo, o, te repito la palabra, tratar de sabotear lo que se llama la fase de estabilización. Estabilización, te decíamos que era purga. Y es un mensaje igualmente para aquellos que se tratan de coexistir dentro de la propia camarilla con la señora Delcy, le hace el propio hijo de Maduro, o el señor Diosdado, y un largo etcétera de operadores de las Fuerzas Armadas que no se ven. Entonces, además, por otro lado, te decía que es una doble misión. Para Estados Unidos, así como las mafias internacionales, así como la delincuencia organizada internacional, se salta las barreras de las aduanas, de las policías, para contrabandear. Cuando tú capturas a estos señores, la justicia internacional penal, que está personificada en el FBI, se está saltando elementos burocráticos. Y está generando un proceso de contundencia donde no estamos necesariamente agotando un estricto intercambio diplomático y agotamiento de un exequatur. Y el fiscal dice esto y la defensa dice lo otro. Estos señores... Y vamos por ello. Entonces, Elliot Ness en Los Intocables. Este crea esto a lo interno en Venezuela y una situación totalmente, digamos, de contención y de reserva. Pero como yo tengo complejo de moderador, vamos al corte. Y ya venimos, Miguel. Claro, no, ella quería tocar la campana. Aquí porque dice Leanita nos está contabilizando el tiempo como si nosotros fuéramos Cilia Flores o Diosdado Cabello o Nicolás Maduro. Son los comerciales. Embajador, te quedaste tú al bate. Bueno, ciertamente le estaba comentando que si soy optimista, veo la botella no medio llena, ya la veo 3/4 llena. Creo que estamos viendo un poco un pronóstico que no quiero ser con esto tampoco yoísta, pero a mí me gusta decir que el proceso de transición venezolano es proporcional al proceso de desmantelamiento que vivimos. Y así será el cubano. Tanto ha sido el proceso de destrucción que hemos vivido como será el proceso de reconstrucción. Pero la transición, que es inédita, que es salir de un gobierno absolutamente fallido y criminal, de pronto debe comportar igualmente un rule of the law, un enforcement que no puede, digamos, toser, no puede cojear frente a la magnitud de la criminalidad y del dinero que se desmanteló en nuestro país. Entonces, las cosas están decantando, decía al principio del programa. Creo que cada día se genera un precedente, es la palabra mágica aquí, un precedente de que no se equivoquen, porque no están tratando en esta oportunidad simplemente con una transición de un nuevo régimen que depende de unas Fuerzas Armadas internas. Es una fuerza superior. Aquí hemos hablado mucho de
la situación y el papel de María Corina, de si María Corina debe jugar un papel mayor en esta etapa, si María Corina debe regresar lo antes posible, que obviamente la figura de María Corina gravita sobre todo este proceso, lo que hablamos, es la líder indiscutible de la oposición venezolana. ¿Qué en tu criterio está bien el momento que está jugando ahora María Corina de estar como apartada del proceso, al menos públicamente? No sé si por debajo en otros canales y eso lo está o no. ¿Debe regresar María Corina lo antes posible? ¿Qué piensas tú? Yo creo que no. Yo creo que María Corina, a quien se le ha tratado de someter en los últimos días a una campaña igualmente de desprestigio, tratando de señalar a sus entornos y a sus asesores como proclive al Partido Demócrata, tiene que cumplir un rol con su principal aliado, que son los Estados Unidos, un rol, vamos a llamarlo, de persuasión, ¿por qué no decirlo igualmente? Un rol de alerta, claro, un rol de alineación con lo que está sucediendo en Venezuela, porque ese mismo actor que pone la agenda, y eso hay que entenderlo, agenda setting, es el que pone la agenda no la pone en este momento ni Delcy, pero tampoco la pone ningún actor de la oposición. Claro. La pone la Casa Blanca en la medida... Pennsylvania Avenue, 1600 Pennsylvania Avenue. Así es, y yo creo que a partir de ese entendimiento, el propio Donald Trump es el que de pronto va a decidir, más temprano que tarde, ha llegado el momento de que la señora María Corina, quien sigue teniendo la mayoría de preferencia de aprobación, entre a Venezuela y a partir de allí ya ir con los actos preparatorios. Por ejemplo, reforma de la ley de procesos electorales, saneamiento y cambio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Sin duda, eso es fundamental. Bueno, eso es estabilización en la retina de Donald Trump. Ya, una nueva composición de una Asamblea Nacional. Elecciones. Yo creo que vamos a un proceso, unas mega elecciones. Descentralización de todo ese aparato. Sí, porque terrible. Tú no puedes gobernar tampoco y reconstituir un país con 23 gobernaciones que son de ellos, alcaldías, de 365 alcaldías, claro, el 80%, además por ventajismo electoral son de ellos. Viene un proceso de saneamiento profundo, un proceso de relegitimización, unas mega elecciones que no solamente son elecciones de gobernadores, de alcaldes, es quizás un proceso constituyente, es de pronto el desmontamiento de una constitución que es muy buena, pero es muy reglamentaria. Ya. De pronto ya ha llegado el momento de una constitución menos reglamentaria, de declaración de principios, donde quien realmente garantice el cumplimiento de la ley sea un Tribunal Supremo de Justicia, una separación de poderes absolutamente independiente. Oye, está entrando una noticia aquí de última hora en una exclusiva de la agencia Reuters, que voy a traducir literalmente. Dice que las autoridades mexicanas están evaluando cómo enviar combustible a Cuba para ayudar a cubrir las necesidades, sin provocar represalias de Washington, que ha amenazado con aranceles a países que suministran combustible a la isla. Es decir, Claudia Sheinbaum quiere hacerle trampa a Donald Trump. Eso va a estar un poco difícil. Eso va a estar un poco difícil. Olero al revés, le está pidiendo licencia. Trump le estaba... Pero fíjate cómo fue la conversación. Trump y Claudio Sheinbaum hablaron. Hubo un silencio. Claudio Sheinbaum pasó a jugar que si la soberanía, que si PEME, que si no sé qué. Después Trump dice, le pedí a la presidenta de México no enviar petróleo. Pasan unos días y ella empieza con esta retórica muy propia suya, cantinflesca, hasta que ayer dice, no vamos a enviar petróleo. La agencia Reuters de noticias acaba de publicar esto. Sí. Se lo voy a mandar a Carlos Jiménez a ver qué dice. Bueno, dice aquí algo, tiene un segundo párrafo acá, perdóname, que dice un poco, que dice que las fuentes dicen que funcionarios de alto nivel de México están hablando con sus contrapartes norteamericanas a fin de ganar claridad, de estar claro de cuál es la dimensión de la amenaza de las tarifas. De la amenaza de las tarifas que ha precisado Donald Trump en una orden ejecutiva. Y ver si hay una manera de poder llevar el petróleo. Es un poco un cantinfleo. Lo es. Y dice, Claudia Sheinbaum. Y dice, no está claro
si México va a poder encontrar una solución. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo no acabo de entender, y aquí le doy el beneficio de la duda al propio Nicolás Maduro, ¿por qué? Habiendo tenido la oportunidad de irse de Venezuela en eso que se llamaron negociaciones o llamadas de teléfono, no lo hizo. De acuerdo. Y la manera de no le creyó a Trump y le creyó a los cubanos. O subestimó las posibilidades ciertas de que los americanos pudieran llegar a donde llegaron. Te voy a terminar con esta idea por lo que el tema cubano. Yo creo que sí, el que sí lo está entendiendo y no va a esperar ese último momento es Díaz-Canel. Sí, pero Raúl, también es Raúl. Es Raúl. Yo creo que cuando este precedente, te decía antes, no solamente es para Venezuela, es un precedente continental. Entonces yo no puedo despedir el programa sin antes preguntarle a ustedes. Y ven ustedes en los 3 años que queda que Cuba va a ser libre. Absolutamente. Yo lo veo. Yo creo que si no es ahora, no va a ocurrir en largo tiempo. Liana no quiere votar. Yo creo que es ahora. Hay que invitar al embajador la semana que viene, embajador. Venimos la semana que viene. Oye, mucho.